Pues buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Florencia y por primera vez en Colombia. Y hace 2 años que estamos en contacto con Jaime hablando de posible colaboración y bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de la mapa de vegetación en Europa, un poco de conceptos y metodología, pero también bastante de las aplicaciones en la política de conservación. Ahora sí. Entonces, el Museo de Historia Natural está basado en París, se dedica a la conservación de las colecciones nacionales, la enseñanza, la investigación, la difusión del conocimiento científico y también la expertise, que es cómo usar el conocimiento, la información científica de la investigación aplicado a la conservación de la naturaleza y a las políticas. Se ha creado hace 2 años una agencia nacional francesa por la biodiversidad que aglomera muchos actores de la conservación que antes funcionaba en agencias distintas. Ahora muchos trabajan directamente por el Ministerio de Medio Ambiente dentro de esta agencia con el apoyo del Museo Nacional de Historia Natural. Y toda esta información está disponible por la ciudadanía a través de una plataforma en línea que se llama el Inventario Nacional del Patrimonio Natural. Todas las listas de plantas, toda la taxonomía, la lista de hábitats, la lista de vegetación, la delimitación de los espacios naturales, está todo disponible para descargar en esta plataforma. Entonces, la presentación se va a basar en un trabajo que se ha hecho en 2014, entre 2012 y 2014, sobre un estudio de lo que está la historia de la cartografía de la vegetación y de los hábitats en Europa. Por eso se ha estudiado 140 proyectos distintos, los cuales se han destacado 59 programas importantes. Si por Europa hemos considerado que más de 10.000 kilómetros cuadrados y entramos en un programa que podemos denominar regional o nacional. Y se ha investigado más de 300 referencias de bibliografía y muchos intercambios, simposios, discusiones con actores de la conservación. Y ha llegado a una publicación a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que existe en inglés y en francés, se puede descargar en este trabajo viene de un proyecto similar a lo que tenéis en Colombia, que tenemos desde Francia, es decir, queremos por los 500.000 kilómetros cuadrados de Francia hacer un mapa de todo el país. Y antes de eso queremos saber cómo los otros lo han hecho, porque hay muchísimos otros proyectos y necesitamos saber lo que se ha hecho. Buscando el primer estudio por Europa, nos encontramos en América Latina, porque el primero realmente que ha inventado la geobotánica es Alexander von Humboldt, y el primer mapa por nosotros es el Chimborazo. Y claro, a partir de ahí se desarrolla. Pero si realmente hablamos de cartografía de la manera que la entendimos ahora, es probablemente en 1869 y más bien a partir del desarrollo de la fitosociología, que a partir de ahí se entiende realmente el concepto de vegetación y se empieza a hacer mapas en toda Europa, con varios tipos de leyenda, tipología, escalas, pero a partir del 1930 se desarrollan muchos mapas a través del continente, hasta 2003, que se publica finalmente el mapa de la vegetación potencial natural de Europa, que es una colaboración entre muchos investigadores del continente. Entonces, la primera pregunta de un mapa es ¿qué representamos? Porque un mapa es una representación de la realidad, entonces hay que pensar cuáles son los conceptos que es parte que se está discutiendo esta mañana. Entonces, el inventor o uno de los autores de la fitosociología, que es el suiza Braun Blanquet, la asociación vegetal es una agrupación vegetal
más o menos estable en el tiempo y en equilibrio con el medio, que se caracteriza por una composición florística particular en la que algunos elementos que son exclusivos o casi exclusivos, que llamamos especies características, revelan con su presencia una ecología particular y autónoma. El segundo concepto importante es el concepto de hábitat. El concepto de hábitat se define en Europa como un espacio homogéneo con unas condiciones ecológicas, es decir, de clima, de suelo, de geología y de propiedades físico-químicas, con una vegetación que alberga una cierta fauna y con especies que tienen toda o una parte de sus actividades vital en este espacio, considerando que la vegetación es el mejor integrador de las condiciones del hábitat. Por eso se usa la vegetación para definir en gran mayoría, no todos, pero en gran mayoría, los tipos de hábitat. Y el último es el biotopo, que viene del griego bios, por vida, y topos, por sitios. Sería la leyenda de nuestros mapas. Hay 3 puntos claves que son, tiene que ser exhaustivas, es decir, tratar de todos los tipos de hábitat en el territorio. Tiene que ser perfectamente jerárquica, es decir, sin duplicar las unidades en los niveles inferiores y que cada nivel tiene unidades que más o menos tienen el mismo valor. Y que funcione en grupos anidados, es decir, que permite un uso rápido y ampliado en los niveles superiores y un uso experto y fino en los niveles inferiores, que básicamente es la presentación que hemos tenido esta mañana, la clasificación de Estados Unidos o la calificación que está haciendo ahora en Colombia. Es muy importante cuando se trata de tipología de bien trabajar y cuidar las herramientas de diagnóstico, que puede ser guía, que después es página web, hasta a través de sesión de formación, pero que todo el mundo entiende la misma cosa desde la tipología, que la tipología sea compartida y entendida por la mayoría de los actores que van a hacer los mapas, pero también a usarlos. En Europa existe desde los años 90 varios tipologías. Ha empezado con una que se llama Corine Biotop y ahora la que se está usando se llama EUNIS, que es el European Nature Information System, el sistema de información por la naturaleza en Europa y que existe por los terrestre y marino. Al nivel de fitosociología en 2016, después de casi 100 años de estudios de vegetación, se ha en fin publicado una clasificación exhaustiva de todas las alianzas, de toda la vegetación por las plantas, los briófites, líquenes y comunidad de algas. Es un trabajo muy importante que representa más de 1000 alianzas y que no solo la describe, tiene una presentación del nombre, una descripción muy corta de las condiciones ecológicas, las plantas características y las sinónimos, porque hay muchos, como en la taxonomía, muchas sinónimos, y entonces antes de este trabajo no existía un trabajo de unificación, que por supuesto no está acabado, eso es un punto de trabajo, pero es un punto bastante importante. Entonces, ¿qué está en juego cuando hablamos de clasificación fitosociológica? Primero, es una base científicamente robusta y fuerte para establecer una tipología y para mapear. También la vegetación, la clasificación de la vegetación responde a criterios científicamente fiables que responde a la ecología y a la biogeografía.
Y también es una oportunidad para investigar todos los tipos de vegetación que todavía no están descritos y formar una nueva generación de fitosociólogos o de gente que trabaja la vegetación. Sin embargo, la lógica que tiene su fuerza científica es una clasificación ascendente, es decir, en inglés bottom-up. Es agregar niveles inferiores, que corresponde a asociaciones vegetales, y lo que están similares le agregamos al nivel superior, como la taxonomía. Eso es muy válido al nivel científico, pero no corresponde a unidades de cartografías, porque eso puede ser escalas en la realidad, en el terreno, muy distintas. También en la realidad tenemos mosaicos. La clasificación fitosociológica no responde a este problema, que es un problema de cartografía. También el conocimiento no siempre o en ningún sitio está exhaustivo y hay que saber que el tiempo necesario para estudiar y publicar todas las vegetaciones es muy largo. El número de botánicos que dominan la fitosociología no siempre es suficiente para llevar a cabo mapas regionales y nacionales. Eso es un problema recurrente en todos los proyectos. Y finalmente, y también se ha hablado de esto esta mañana, es que la nomenclatura de la fitosociología es difícil de entender para los no especialistas y hay que hacer un trabajo de pedagogía para que se transformen en conceptos entendibles para la mayoría de los sectores. Entonces, cuando hablamos de mapa de vegetación, hablamos de una representación espacial de las comunidades de planta y su disposición en un territorio determinado en un momento dado. Entonces, la pregunta principal es cómo representar los mosaicos, los complejos de hábitat. Pues primero, estos complejos pueden ser espaciales. Entonces, eso se resuelve básicamente o en la escala de trabajo o en mosaicos. Es decir, eso es un mosaico del tipo de vegetación A y del tipo de vegetación B, en una misma patch, en misma tesela. O puede ser temporal, es decir, viene de una lógica de dinámica. Y esto la fitosociología nos proporciona una metodología muy potente para entender eso, que son las series de vegetación. Hay 3 autores que han desarrollado, entre varios, pero la base del concepto de serie de vegetaciones es el alemán Reinhold Tüxen, el francés Jean-Marie Jehu y el español Rivas Martínez, Salvador Rivas Martínez. Básicamente, se basa en el concepto que en ecología se puede llamar el clímax, que es la vegetación madura. Pero la serie de vegetación integra todas las asociaciones, todas las vegetaciones que en un territorio homogéneo, ecológicamente homogéneo, pueden ocurrir. Desde la vegetación pionera hasta el matorral, hasta el bosque maduro. En la vegetación zonal. Es un ejemplo del más común de los ecosistemas que llegan hasta un bosque maduro. También la fitosociología, no, al nivel de paisaje, cuando se repiten patrones de series en un territorio dado más largo, al nivel del paisaje, luego hablamos de geoseries. Pero aquí no vamos a entrar en el detalle porque es otro tema, pero es la evolución del concepto de serie de vegetación. A nivel de gestión de proyectos, que lo que nos interesa es en la práctica cómo se organiza. Pues hay que pensar el proyecto, sus fuerzas, sus fortalezas, sus debilidades y también en su entorno, su contexto, las oportunidades y las amenazas. Entonces, cuando hemos estudiado más de 50 proyectos distintos, de los cuales hay 3 ejemplos aquí, que son la cartografía de biotope de República Checa, la serie de vegetación de Italia y la doble cartografía en Cataluña, en el Estado español, de hábitat y vegetación. Y hemos elegido esta manera de presentar los proyectos, básicamente sin entrar en detalles, es decir, que no se puede una cartografía, un mapa, responder a todos los objetivos. Entonces, hay algunos que representan territorios más grandes, otros que son más detallados en los hábitats, que representan toda la vegetación, algunos representan solo algunos, por ejemplo, los que están protegidos o los que están en peligro,
Hay unos que van muy detallados en la tipología, otros que son más genéricos, y entonces llegamos a resultados cartográficos que son distintos. Cuando se mira a qué nivel se está gestionando, en la mayoría, a 66% se gestiona el nivel nacional. ¿Por qué? Porque en Europa tenemos países que de forma general son más pequeños y nosotros hemos mirado proyectos de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces son proyectos de escala estatal. Sin embargo, hay un cuarto que son regionales, que eso corresponde a los países que tienen una cultura política federal, como España, como Alemania, y entonces son las regiones que gestionan estos proyectos. ¿Y quién está los operadores? ¿Quién está gestionando el proyecto? En 60% son universidades, institutos de investigación, y también a 23% administraciones nacionales. Eso se habla de quién está haciendo el trabajo, no que le está pidiendo. Muchas veces son las administraciones que piden a un centro de investigación o a un actor privado, una empresa privada o a una ONG o a una administración local de gestionar el trabajo de campo. La duración del proyecto es un punto muy importante. Aquí vemos que básicamente existe de todo, de los más cortos de menos de 2 años hasta lo más largos. ¿Qué pasa con los más cortos? Que realmente tienes muy poca financiación y mucha prisa para hacerlo. Muchas veces se baja la calidad porque se tiene que contratar mucha gente y a veces, por ejemplo, hay botánicos que no son preparados no tienen suficiente tiempo de preparación y de validación, entonces los proyectos que salen muy poco tiempo a veces bajan un poco la calidad del producto final. Sin embargo, los proyectos, algunos que se estaba pensando sin fin, que han durado docenas de años, hay algunos proyectos que acaban no haciendo, que se acaba la financiación, que nunca se terminan, que hay obsolencia del primer mapa cuando se hace, entonces se recomienda también tener un ritmo y una agenda bastante bien pensada. Voy a presentar un de los últimos proyectos de cartografía. Esta metodología se ha desarrollado en una colaboración entre el gobierno turco y la Unión Europea. La metodología la ha diseñado gente del Instituto Hidráulico de la Universidad de Cantabria y hemos hecho este proyecto en 3 años y se ha acabado el año pasado en 2018. En una zona de estudio de Turquía, que es la Anatolia Central, que no es una subecorregión. Básicamente se ha usado una modelización a través de imágenes satélites, tanto Landsat, Sentinel y datos LIDAR. No vamos a entrar en detalle, pero en la información LIDAR está cada vez más usando porque permite entrar en la horizontalidad de los bosques y también hasta la profundidad, unos metros bajo el suelo. Y también factores ambientales como la topografía, el clima, el suelo, en resolución final de 120 metros. Se ha hecho prueba de campos para entrenar el modelo de más de 200.000 puntos, de los cuales 117.000 corresponden a los 24 hábitats de la directiva que se estaba mapeando. No se mapeaba todos, solo se mapeaba los hábitats que se consideraban de interés comunitario, es decir, hábitat prioritario para la conservación del continente. Básicamente la idea se basa en el concepto de nicho ecológica, el concepto que se usa para la modelización de especies, se puede aplicar también en los hábitats. Se usa dentro de un algoritmo del software Maxence, usos predictores ambientales, lo que hablamos de elevación, de agua, de clima, de insolación del sol, los puntos de entrenamiento del modelo de campo, los levantamientos de terreno y la predicción espacial, que esto viene de las imágenes satélites que dan la fisionomía de la vegetación.
Mezclando todo esto nos da una probabilidad de ocurrencia de los eventos. Lo interesante en este estudio piloto era para ver cómo sería si haríamos no solo la zona de estudio de 170.000 kilómetros cuadrados, pero de todo Turquía. Se nota que usando el modeling, se baja muchísimo el precio del proyecto, se baja también el tiempo necesario para llegar a cabo la cartografía, el número de botánicos y de fitosociólogos que se necesita para llegar a un producto a la resolución similar de unos 50.000. Se llega a un nivel de presión un poco más bajo que la cartografía tradicional. Sin embargo, se puede refinar si después de la modelización se vuelve al campo para afinar los resultados, puede llegar al mismo nivel de 80-90% de validación. Y el último punto, que es probablemente lo más importante, es que da la posibilidad de hacer seguimiento. Se puede repetir en el tiempo la misma metodología con bajo coste para ver cómo ha cambiado el uso del suelo, cómo ha cambiado la vegetación y también se puede trabajar desde el estado de conservación. Esta metodología se ha trabajado desde la misma metodología que se ha usado en el norte de España, en Cantabria, en la red de espacios protegidos de Natura 2000, y las imágenes satélites lo que pueden es gestionar el paisaje heterogéneo, que puede gestionar los complejos, las mosaicas, y es interesante, pues se ve que los diferentes tipos de imágenes satélites llegan a un nivel de presión distintos. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, en oscuro es la suitability, es la probabilidad de presencia del hábitat dentro del píxel. Y luego el polígono es el espacio protegido. Lo que tienen los investigadores del Instituto Hidráulico de Cantabria es la capacidad de generar su propia librería espectral. Es decir, que cuando usan las imágenes satélites, también pueden ellos mismos ir al campo y saber la respuesta espectral de la vegetación, haciéndolo por cada hábitat a varios momentos del año. Entonces, mejora muchísimo la capacidad del modelo para identificar la vegetación. Entonces, aquí se ve la respuesta espectral a varios momentos del año en un prensal o en un prado de baja montaña. En el caso de Francia, en un proyecto de cartografía que también se basa en este concepto, se usa la fitosociología con base conceptual para definirlo, para entender la vegetación, pero la cartografía se basa en biotopos, que son superficies homogéneas al nivel de clima, de suelo, de exposición, y que tienen las mismas potencialidades ecosistémicas, de fauna, de funcionalidades ambientales, y a partir de ahí se desarrolla una tipología propia de biotopos. Entonces, sin entrar en detalle, la metodología es similar del proyecto de España, del proyecto de Turquía y de muchos proyectos de cartografía. Se hace una tipología de biotopos con variables del medio ambiente y del otro lado la fisionomía de la vegetación. Y a través de eso y del conocimiento de la vegetación se llega a la cartografía de los hábitats. Entonces, la aplicación es y uso. Básicamente, la política más fuerte que tenemos en Europa y que se comparte entre todos los países miembros es Natura 2000, que es una directiva que tiene como objetivo de asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y de los hábitats. Está incluido en la misma directiva una lista de más de 220 hábitats que están considerados amenazados a nivel de continente.
para llegar, el objetivo es llegar a un estado de conservación favorable. ¿Eso cómo se hace? A través de una red de áreas de conservación, de áreas protegidas de biodiversidad en la Unión Europea. Entonces, hay todo un procedimiento para cómo elegir estos espacios, pero el ejemplo más interesante es probablemente la de España, que es probablemente el único país que ha hecho, uno de los pocos países que ha hecho una cartografía de los hábitats antes de diseñar sus espacios Natura 2000. Entonces, Salvador Rivas Martínez ha hecho la coordinación de un manual de interpretación de los hábitats de interés comunitario presente en España y le ha transformado en unidades que se podía mapear al 50.000. 250 expertos han hecho los levantamientos de terreno y produciendo más de 1.000 hojas. Una vez que cada país ha hecho su propuesta de sitios, lo propone en la Unión Europea, que lo confronta a la comunidad científica, a las autoridades, a la agencia europea y a la sociedad civil. Se adopta esos sitios y luego cada 6 años cada país miembro tiene que hacer un informe sobre los tipos de hábitats en cada de sus sitios que ha diseñado. Entonces, tiene que decir la superficie de cada tipo de hábitat, su calidad, su importancia, la superficie relativa y su estado de conservación. Pero también cada 6 años el Estado miembro tiene que hacer una evaluación por todo el país de los hábitats que están de interés comunitario. Entonces, la área, el rango, las estructuras y funciones específicas que son básicamente el estado de conservación y también hacen una evaluación de sus perspectivas en el futuro. Y entonces cada país publica un poco sus resultados y hay un estudio cada 6 años del estado de la naturaleza en Europa basando estos indicadores. En el caso de Turquía es interesante porque era un estudio piloto para llegar a diseñar una red de espacios protegidos desde la metodología de Natura 2000 en Europa, usando una metodología que viene de Australia, que se llama The Strategic Conservation Planning, que se ha usado mucho en el Pacífico, en América también bastante, y se basa en un software que se llama Marksan, que está diseñado para un diseño sistemático de reservas por la conservación de la biodiversidad, gestionando en una misma plataforma, en un mismo software, muchas informaciones espaciales que permite de identificar, el objetivo es cómo identificar el menor número posible de unidades de planificaciones para llegar a la solución óptima, cumpliendo los objetivos de biodiversidad. Centra informaciones, por ejemplo, sobre los hábitats, las especies, también informaciones socioeconómicas y maximizar la conectividad y la coherencia de la red de espacios protegidos. Se ha usado en muchos países y en el caso, por ejemplo, de Turquía, el resultado del software son manchas, son patches, que resulta la solución óptima, pero no es el resultado final. Luego hay que discutirlos con las autoridades locales, las administraciones nacionales, y la sociedad civil, la comunidad científica, y llegar desde los puntos rojos, que son muchos, a algunos que son la solución óptima para la conservación de la naturaleza. Eso pasa en los países o los sitios que no tienen una red de espacios protegidos para diseñarla de la forma óptima por la conservación. Pero en otro caso, por ejemplo, en Europa, que hay una historia de espacios protegidos, a veces se ha hecho al revés. Por ejemplo, en República Checa, que es un trabajo muy, muy interesante de cartografía de los hábitats, han mirado después si la diversidad de sus hábitats está bien representada dentro de su Sistema Nacional de Espacios Protegidos. Y en este caso se nota que es bastante bien. También un punto muy importante del uso de la cartografía de vegetación es poder llegar a listas rojas de hábitats. Porque, claro, una cosa es de trabajar al nivel ecosistémico, que es muy largo, o de trabajar, por ejemplo, de hábitats, que muchas veces se usa la tipología EUNIS de hábitats,
que es un nivel bastante fino que permite hacer mapas o nacional, como está en rojo, en Burdeo, o en naranja, que son, un país no lo ha hecho por todo el país, sino por una región. Pero se nota que sí que hay bastante trabajo que se ha hecho. Y muchos de ellos, no siempre, pero muchos de ellos, es después de hacer un trabajo de cartografía de vegetación que ha permitido tener esta información. Si no, se hace un poco sin saber la información. Entonces, la cartografía de la vegetación permite llegar a estos tipos de trabajo muy importante que son las listas rojas. En el cambio climático todavía es un campo bastante nuevo y queda mucho por hacer, pero por ejemplo, uno de los trabajos interesantes son el estudio de la regeneración natural de los bosques. En Noruega ha permitido, por ejemplo, diferenciar el crecimiento de bosques, los que venían de un cambio real del clima y el otro que era simplemente un cambio de uso. Y entonces ellos han podido separar lo que se pensaba que era el cambio climático, que realmente era solo un cambio de uso de suelo. Pero hay también en Hungría, por ejemplo, predicción de los impactos potenciales del cambio climático sobre los ecosistemas. Antes de la conclusión, el último que quería presentar, que es muy interesante, es el trabajo de Akira Miyawaki, que es un japonés, que es famoso por haber plantado con mucho éxito 40 millones de árboles en más de 15 países. Ha desarrollado un método para plantar bosques y a regenerar ecosistemas. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues él ha estudiado al principio en Alemania con Reinhold Tüxen el concepto de vegetación potencial natural. Entonces, todo su trabajo que ha desarrollado en Japón ha venido del estudio que ha hecho. Y lo curioso es que no quedaba casi nada de vegetación natural en Japón y la ha encontrado, los únicos sitios donde había eran los cementerios. Ahí había los árboles que él haciendo los levantamientos para llegar a esta conclusión. Y a partir de esto ha desarrollado toda esta restauración de ecosistemas que está triunfando en muchos países. Entonces, en conclusión, pues para alimentar un poco el debate, la conversación que tendremos mañana, dentro del diseño de proyecto es importante tener una adecuación entre el producto cartográfico final y las necesidades, desde la resolución espacial, la escala, la tipología, que tienen que responder a un objetivo. No todos los mapas responden a todos los objetivos. Tener un método que está aplicable a todo el territorio y que está, lógicamente, económicamente viable. En la ejecución es muy importante trabajar bien el sistema de información, los referenciales, la tipología, lo que llamamos la interoperabilidad. Esto significa que un sistema de información puede comunicar con otros bases de datos regionales, estatales e internacionales y que se puede actualizar. La validación de datos, el control de calidad y también la financiación. También tiene muchas oportunidades, por ejemplo, el desarrollo de capacidades dentro del país, se puede generar una nueva dinámica y pensar, es muy recomendable tener un método que está replicable en el tiempo y que permite actualizar el mapa, pero también que puede hacer un seguimiento y pensarlo desde el estado de conservación. Entonces, pues muchísimas gracias y estoy abierto a escuchar preguntas y a seguir la conversación.